Hola chiquillos, bienvenidos a una nueva clase acá en Puntaje Nacional. Empezamos un poquitito tarde, pero vamos listos. ¿Cómo están todos por ahí? Estamos listos para empezar la clase, ¿cierto? Sí, todos listos. Ya, empecemos al tiro entonces porque para que no nos atrasemos más. Quedamos entonces la clase pasada en quedamos en la reforma o sea, la nueva constitución, la de 1925, y después vimos como el gobierno de Alessandri, o sea, de, de Carlos Ibáñez del Campo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Están todos listos? Ya. ¿Se quedó pegado o me ven bien? ¿Estamos bien o no? Ya. Entonces, eh, ya, entonces, terminamos de ver todo lo que tenía que ver con el gobierno de Ibáñez. Vimos también que había funcionado como una especie de dictadura, con toda esta idea de, digamos, de prevenir las manifestaciones políticas antes de que sucedieran. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que se había censurado la propaganda, todo tipo de asociaciones? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ya, entonces, eso es lo que estábamos viendo de Ibáñez. En eso terminamos la clase pasada, ¿cierto? Sí, si no me equivoco. Entonces ahora empecemos al tiro con lo que fue el segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma, que fue desde 1932 a 1938, ¿ya? Sabemos entonces que Alessandri, bueno, empezó, digamos, su segundo periodo presidencial con una economía bastante inestable y bien mínima por todos los problemas que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan de la economía? Ya que eh, después de las guerras mundiales, o sea, el periodo entre guerras, después de la Primera Guerra Mundial, la economía estaba súper inestable en Chile, todo esto producto del salitre y que había disminuido la demanda, ¿se acuerdan? Entonces, cuando Alessandri asume, la economía estaba como súper inestable en el momento, ¿ya? Por lo tanto, él no llegó al mando como en situaciones y en circunstancias muy fáciles, ¿ya? Y entonces, él, digamos, su segundo gobierno no fue como el primer gobierno, ¿ya? No era así como tanto por el pueblo, ¿se acuerdan que habíamos visto? Que el primer gobierno de Alessandria había sido mucho hacia las masas. El segundo gobierno no va a ser así, va a ser supuestamente, o sea, teóricamente funciona como un régimen presidencialista, ya, pero en realidad fue como un predominio súper importante que hubo desde los partidos de la derecha. ¿Ya? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, eh, bueno, dentro de las acciones principales del gobierno de Alessandri tenemos tres como aspectos que van a ser fundamentales. El primero buscaba depurar las Fuerzas Armadas de elementos ibañistas y grovistas, eso significa como limpiarla. ¿Ya? Alessandri quería como deshacerse de todos estos elementos porque significaban una amenaza y digamos, una complicación más para que pudiera funcionar el gobierno de manera óptima. ¿Ya? Además de eso, buscaba sanear la economía nacional, esto quiere decir como recuperarse después de los grandes periodos de altos y bajos económicos que se estaban viviendo en el país, y además se buscaba mantener el orden público. Ya acuérdense que durante estos periodos la, la, las movilizaciones sociales estaban así como en mucha efervescencia, ¿ya? Por lo tanto, esos van a ser los tres aspectos fundamentales del gobierno de Alessandri. Además de eso, se aprobó la ley de sueldo mínimo, ya que antes no existía, por lo tanto es un avance fundamental y bien importante en lo que tiene que ver con la, digamos, leyes laborales y el tema de los trabajadores. ¿Ya? Y al mismo tiempo también se va a aprobar lo que es la ley de medicina preventiva. Se va a crear el barrio cívico del Estadio Nacional, se va a construir, o sea, la moderna escuela de Derecho, y además en 1934 se le va a otorgar el voto municipal a las mujeres. Ya, chiquillos, esto va a ser fundamental. Eh, fundamental. Y es importante que tengan como súper claro que aquí no es que sea el voto para todas las mujeres, o sea, no es que sea voto universal, sino que simplemente en las municipales. Ya, ahí solamente se podían votar las mujeres.
Además de eso, se establece el fin del patrón de oro y el Banco Central va a tener entonces la exclusividad en la emisión del papel moneda. O sea, todo lo que va a ser papel moneda va a provenir directamente y exclusivamente desde el Banco Central. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Estoy un poco acelerada. Eso va a ser más o menos con el segundo gobierno de Alessandri. Ahora vamos a pasar a lo que es el Frente Popular. Estamos viendo todo resumidito, chiquillos, porque no nos podemos distraer tanto, nos quedan poquitas clases. Así que vamos a ver al tiro lo que es el Frente Popular. Tiene que ver con que, a ver, tenemos que insertarnos en todo lo que es el ambiente, el contexto mundial, internacional. Sabemos que el fascismo estaba cobrando mucha fuerza en lo que era Europa. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Muchas fuerzas políticas tienen que reformularse para planear nuevas estrategias para hacer frente a lo que es como la avanzada del fascismo que estaba siendo como súper fuerte en el momento, ¿ya? Entonces, la Unión Soviética, desde 1935, va a empezar a lanzar estrategias así como a los frentes populares, ¿ya? Y eso consistía fundamentalmente en crear alianzas con todas las fuerzas que estuvieran opuestas al fascismo. ¿Se acuerdan que se los mencioné en la clase pasada? Que tiene que ver con cómo los oponentes al fascismo van a unirse aun cuando sus ideales no estuvieran tan relacionados los unos con los otros, pero el fin principal, digamos, y fundamental de esto era hacerle frente a lo que es el fascismo, derrotar el fascismo, buscar, digamos, mostrarse opuestos a ellos, ¿ya? Permiso, chiquillos, voy a hacer algo que no debería hacer, ¿ya? Estoy con alergia, ustedes saben, la primavera es terrible. Ya, entonces, como se establecen, digamos, estas alianzas para oponerse al fascismo, van a hacer acá en Chile lo que va a ser conocido como el Frente Popular. ¿Ya? Al Frente Popular se le va entonces a sumar lo que es la Confederación de Trabajadores de Chile. ¿Ya? Por entonces tenemos que entender, por eso se los puse acá y quiero que les quede súper claro, lo vamos a repetir, ¿ya? Que el objetivo específico del Frente Popular es evitar el avance de los partidos fascistas en Chile. ¿Ya? O sea, ese va a ser el objetivo, por eso vamos a encontrar como esta confluencia de partidos que muchas veces nosotros podemos decir, pero ¿qué hacían estos partidos unidos con estos otros? ¿Ya? Se los mencioné en la clase pasada, ¿se acuerdan? Entonces, básicamente para evitar que el fascismo fuera avanzando mayormente. ¿Ya? Entonces, bueno, el partido más importante del Frente Popular va a ser el Partido Radical, ¿ya? La mayoría de los presidentes son, o sea, todos los presidentes del Frente Popular pertenecen al Partido Radical, que va a ser como el partido que va a llevar más fuerza a las urnas para votar para ellos, ¿ya? Entonces, tenemos los gobiernos del Frente Popular, que son, primero tenemos a Pedro Aguirre Cerda, cuyo gobierno, digamos, está focalizado en esta idea de gobernar es educar. ¿Ya? El gobierno de él va a ser desde 1938 a 1941. No, aquí no, todavía no es ilegal el Partido Comunista. O sea, acuérdense que Ibáñez lo había como proscrito, pero no es lo mismo que la ley maldita, no se me vayan a confundir, ¿ya? Aquí el Partido Comunista es parte, digamos, de todos estos conglomerados, pero no es ilegal, ¿ya? Después va a ser ilegalizado. Vamos a ver más en unas 3 días más. ¿Ya? Entonces, la ley maldita después es dentro de los gobiernos radicales del Frente Popular, pero todavía no. Estamos recién en el primer gobierno, que es el de Pedro Aguirre Cerda. ¿Ya? Entonces, no se me confundan ni se me adelanten. Ya, entonces, ¿qué va a pasar? Los principales aspectos durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda es, como yo les dije, gobernar es educar. Lo que se va a hacer, lo que va a hacer el gobierno durante este periodo es poner como un énfasis especial en todo lo que tiene que ver con la educación, ¿ya? Ya, chiquillos, que es como fundamental. Si se les pega, chiquillos, reseten, no sé, pues cierren las otras pestañas, bajen la calidad de la imagen, pero al parecer no tenemos ningún problema, ¿ya? Entonces, se va a crear la Corfo, que como pregunta por ahí Alejandro, tiene mucho que ver con todo el tema del crecimiento hacia adentro. Vamos a ver después en detalle lo que tiene que ver con la economía y el modelo de industrialización para la sustitución de importaciones, ¿ya? Que tiene que ver con, digamos, la creación de la Corfo, porque la Corfo va a ser la corporación de fomento que se va a, digamos, como a establecer y a hacer, o sea, su fin va a ser
esta como recuperación de la economía a través de la creación, digamos, y del apoyo a la creación de industrias en el país, ¿ya? Eso va a ser como lo principal de la Corfo. Por lo tanto, se va a iniciar lo que tiene que ver con la política, una política económica que va a estar centrada en el Estado. O sea, desde el Estado va a ser una especie como inspirado en todo esto. Desde el Estado es el que va como a regular la economía, ¿ya? Del mismo tiempo se va a fomentar el desarrollo de la educación técnica. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Que tenía que ver con... salía la pregunta de desafío que vimos la clase pasada, que tiene que ver con el... que tiene que ver con que, digamos... ya, pues te quiero, que me confunden. Que tiene que ver con cómo se le va a entregar, digamos, se va a inyectar presupuesto a lo que tiene que ver con la educación técnica, industrial y minera, principalmente para poder, porque si estamos industrializando el país necesitamos gente que por favor, o sea, gente que, digamos, se dedique a esto, o sea, que esté capacitada para poder desarrollar la industria, ¿ya? Por eso el Estado va a inyectar platas a esto. Del mismo modo, se van a crear más de 1000 escuelas y más de 3000 plazas de maestros. O sea, como yo les ven, por eso es gobernar es educar, porque uno de los principales aspectos del gobierno de Pedro Aguirre Cerda va a estar puesto en lo que es la educación, ¿ya? Al mismo tiempo, se va a presentar al Congreso un proyecto de ley que va a crear el Premio Nacional de Literatura, se construyen más de 5000 casas para empleados y obreros, ¿ya? Eso es como lo principal del gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Pero como les digo, por eso acá sale gobernar es educar, porque ese va a ser el principal aspecto del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, ¿ya? Después vamos a tener a Juan Antonio Ríos, cuyo lema de gobierno va a ser gobernar es producir, ¿ya? Que va a ser como el lema principal de Juan Antonio Ríos. No me lo vayan a confundir con, porque me ha pasado muchas veces que lo confunden con un cantante que había después hace poco tiempo. No se vayan a confundir, por favor, porque yo he visto alumnos que se confunden con eso. Juan Antonio Ríos, presidente, ¿ya? Del Frente Popular, ¿ya? Entonces, él, digamos, bueno, antes de ser presidente fue regidor, cónsul, diputado y senador, ¿ya? Después, cuando sale electo, él va a intentar hacer como un gobierno nacional que va a buscar como no dejarse influir tanto por lo que son por lo que son las exigencias de los partidos, ¿ya? Sino que hacer como, por eso es nacional, digamos, más transversal, ¿ya? Al mismo tiempo va a recibir el apoyo incondicional del Congreso, va a reformar la Constitución, se va a limitar el poder del Congreso en relación con el gasto público, ¿ya? Que va a ser fundamental. Se aumentó las facultades de la Contraloría General de la República. Durante este periodo va a ser nombrado Papa el primer cardenal de la Iglesia Católica Chilena, que es José María Caro, que va a ser, digamos, un personaje súper importante en lo que es la historia de la Iglesia Católica en Chile, en nuestro país, también durante la época, ¿ya? Al mismo tiempo, vamos a tener, bueno, a partir de 1944, aquí va a haber como un quiebre, los socialistas se van a retirar del gobierno, ¿ya? La derecha va a pasar a ser oposición, entonces el presidente va a organizar su gabinete solo con radicales, ¿ya? O sea, como que va a empezar a tener problemas dentro de lo que es como el Frente Popular como tal, por lo tanto, se va a establecer esto de un gobierno con radicales de manera de, o sea, ministros radicales de manera de, o sea, ustedes saben que los ministros dependen directamente de la confianza del Ejecutivo, o sea, en este caso el presidente. Juan Antonio Ríos es un presidente radical, por lo tanto, al retirarse el Partido Socialista y tener, digamos, como inconvenientes con la derecha, él va a organizar entonces a los ministros entre gente de su partido, ¿ya? Después tenemos a Gabriel González Videla, ya que va a ser entre 1946 y 1952, digamos también dentro del Frente Popular. ¿Qué va a pasar? Acá se va a formar la ACHA, que es la Acción Chilena Anticomunista, ya de lo que me estaban preguntando delante, que tenía por la ilegalidad del Partido Comunista. Acá es cuando digamos, se va a producir la ruptura entre lo que es el presidente y el Partido Comunista, porque, chiquillos, tienen que fijarse en los años. Ya todas las cosas que pasan acá en Chile
tienen que ver con el contexto internacional. Estamos entre 1946 y 1952, estamos en pleno proceso de, digamos, de Guerra Fría, de enfrentamientos entre potencias, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿ya? Por lo tanto, frente a eso, se va a tratar de impedir el avance de los comunistas porque se consideraba como un peligro también para la economía chilena. Ya al mismo tiempo se considera un peligro en el contexto internacional. Ya como dice Bonsai, se hace una especie de cacería de brujas, ¿ya? Que tiene mucho que ver con la influencia que va a ejercer Estados Unidos sobre Chile y sobre digamos, los otros países latinoamericanos, ¿ya? Por eso se va a desarrollar este rechazo hacia los comunistas. ¿Por qué? Porque los comunistas, digamos, fomentaban los paros, las huelgas, las huelgas en masa y todo el tema, ¿ya? Perdón, chiquillo. Ya, entonces, en septiembre de 1948, ¿qué va a pasar? Se va a publicar la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que todos conocemos mejor como la Ley Maldita, ya, o sea, abreviadamente se le conoce como la Ley Maldita. ¿Qué son patúos? ¿De qué partido era Gabriel? Gabriel González Videla. Todos son radicales, chiquillos, ¿ya? Entonces, cuando se crea, digamos, se publica la ley maldita, ¿qué va a pasar? Se va a dejar fuera del gobierno y de los registros electorales a los comunistas. O sea, se va a proscribir y se va a ilegalizar el Partido Comunista, ¿ya? O sea, toda la gente que estaba inscrita en los registros electorales y que era comunista va a ser eliminada de esos registros, ¿ya? Entonces, por lo tanto, como consecuencia, digamos, va a bajar considerablemente todo lo que es el universo electoral, ¿ya? Se va a ilegalizar, entonces el Partido Comunista se va a proscribir. O sea, como si le sale esa palabra, eso significa se va a ilegalizar el partido, ¿ya? ¿Qué va a provocar? O sea, obviamente se va a provocar una fuerte división en todos los sectores políticos del país, ¿ya? O sea, porque es como ¿qué está pasando? ¿Por qué, digamos, dentro de Emily ya, pues el parlamentarismo terminó hace rato? En 1925 se establece como el fin del parlamentarismo, ¿ya? Cuando se promulga la nueva constitución. Ya ahí se establece como el fin de ese periodo, así como haciendo un paréntesis. Entonces, ¿qué va a pasar? Además de que el partido estaba muy dividido políticamente por todo este tema de la ley maldita, va a ser como complicado y los comunistas van a ser expulsados, van a ser perseguidos, ¿ya? También se va a producir, digamos, como esta especie, como dijeron delante, de cacería de brujas, ¿ya? En 1949 también se va a promulgar la ley que va a otorgar los derechos cívicos a las mujeres. ¿Ya? O sea, acuérdense que antes se había logrado como el voto municipal para las mujeres en 1949. En el gobierno de González Videla se va a lograr lo que es el voto, o sea, como los plenos derechos cívicos para las mujeres. O sea, por lo tanto, podían votar en las elecciones presidenciales. ¿Ya? Además, bueno, aquí van a aparecer las primeras mujeres parlamentarias, que va a ser Inés Enrique Froden, va a aparecer la primera embajadora, que es Carmen Vial, y la primera ministra de Justicia, que es Adriana Holguín de Baltra. Ya no es tan importante que se aprendan de memoria los nombres, chiquillos, pero tienen que tener claro que en este periodo, cuando la mujer ingresa a la política, es cuando ellas empiezan a asumir cargos públicos y políticos propiamente tal, ¿ya? Que sigamos avanzando. Ya. Eso básicamente dentro de los gobiernos radicales del Frente Popular, que hacia finales, digamos, el Frente Popular estaba súper fragmentado, pero así, digamos, así llegan al poder estos presidentes. Entonces, concentrándonos en lo que es la economía, para que no nos atrasemos más, sabemos, entonces vamos a hacer un contexto como global de todo el periodo. Sabemos que de 1929, después de la crisis mundial, el crack de Wall Street, que lo vimos al principio casi de nuestras clases, hace uno o 2 meses atrás, harto tiempo, vimos que Chile se ve fuertemente afectado, principalmente debido a que Chile tenía un modelo monoexportador de materias primas, básicamente concentrado en lo que es el salitre, ¿ya? Entonces, más o menos hacia 1932, las exportaciones nacionales van a caer, chiquillos, fíjense, un 88% en relación a lo que era antes, digamos, de que se produjera la crisis, ¿ya? Por lo mismo, van a caer los precios de las materias primas y eso, ¿qué va a pasar? Va a afectar principalmente al sector minero.
O sea, además de que se va a desplomar el precio del salitre ya en un 95%, la exportación se va a reducir en un 91%. Consideren en cómo si los empresarios del salitre se ven afectados, ¿quién se va a ver más afectado respecto a eso? Va a ser, digamos, la población, porque se van a producir muchos despidos masivos de todo lo que tiene, de todos los trabajadores de estos sectores, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a desarrollar este proceso de economía de desarrollo hacia adentro, que delante estaban preguntando algunos, que tiene que ver con que se va a empezar, como digamos, el modelo keynesiano va a tomar más fuerza. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto antes, que tiene que ver con todo esto del estado de bienestar, cómo va a aparecer el rol que va a jugar Estados Unidos, que el Estado va a empezar a asumir cierto protagonismo en lo que es la economía, ya no va a ser capitalista puramente, sino que va a empezar a ser como una conjugación. ¿Se acuerdan? No, Estados Unidos no va a ser el único país que va a tomar el modelo keynesiano, van a ser como los impulsores de ese modelo, pero hay varios países que se van a inspirar en él para desarrollar sus economías durante este periodo, ¿ya? Entonces, como dice ahí, postula una mayor intervención del Estado en la economía y los empresarios industriales también van a reclamar una mayor participación en las políticas públicas productivas, ¿ya? Entonces, entre 1938 y 1952 vamos a tener un cambio importante en la economía, en la política económica del país, que va a plantear entonces el nuevo desarrollo de economía que va a ser va a tener su motor principal en lo que es la industria, ¿ya? Ahí para que lo vean. Entonces, aquí es cuando va a aparecer lo que todos conocemos como el modelo Easy, que estaban como todos súper ansiosos por conocerlo, ¿ya? Ya. ¿Queda claro hasta el momento, chiquillos? ¿Alguna duda respecto a eso? No a ridiculeces, por favor, que se pueden hablar de puras leceras de repente. Los espíritus emprendedores ven el futuro como una oportunidad. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Entonces, no tenemos duda al respecto. Sí, entonces vamos a pasar a lo que es la política económica con el modelo Easy, que es el modelo de industrialización para la sustitución de importaciones, ¿ya? Debido a esta misma crisis política que acabamos de ver recién, se va a empezar como a generar esta idea de, este proceso de transformación económico fundamental que tiene que ver con aumentar el control y la regulación por parte del Estado, ya, o sea, la economía ya no va a ser solamente no se va a centrar solamente en lo que es la política, o sea, en lo que es la empresa y en el orden capitalista puro que tenía, o sea, casi puro que teníamos hasta el momento, ¿ya? Entonces se va a pasar de nuevo, se va a dar paso a esto, ando un poco enredado hoy día. Se va a dar paso a este modelo económico que tiene que ver y va a poner un énfasis en general la industrialización al interior de los países latinoamericanos. Ya acuérdense que lo vimos hace unas clases atrás, que la economía en Latinoamérica en general, no solamente en Chile, era una economía exportadora de materias primas, porque en el momento que se tuvo que tomar así como la decisión, nos industrializamos o exportamos, los estados latinoamericanos en general no tenían como el capital económico para hacerlo. Por lo tanto, la gran mayoría de los países latinoamericanos tenían esta idea, o sea, seguían esta económica de monoexportación, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? O sea, no va a ser solamente Chile, va a ser como va a ser global en Latinoamérica, en el continente, ¿ya? Del mismo modo, entonces, se va a disminuir, a través de la industrialización, se va a disminuir la dependencia que tenía la industria nacional de los mercados extranjeros y entonces iban a tratar de satisfacer la demanda interna dentro de la industrialización. Por eso, chiquillos, es importante que ustedes, entendiendo el nombre, entienden de qué se trata este modelo económico, ¿ya? Industrialización por sustitución de importaciones. Esto quiere decir que se va a industrializar el país para buscar disminuir las importaciones del extranjero. Acuérdense que importación es lo que entra, ¿ya? Entonces, como estaban en un periodo de crisis económica, no se podía comprar libremente, digamos, a los otros países que importaban sus productos que exportaban sus productos hacia Chile, que ingresaban a Chile. Por lo tanto, para sustituir esta compra de las importaciones, se va a crear esta industrialización, ¿ya? Eso es la idea como fundamental de este modelo,
del modelo EASY, ¿ya? EASY por su sigla. Entonces, este modelo de industrialización por sustitución de importaciones va a ser como el modelo principal de desarrollo para América Latina económico en esta época, ¿ya? O sea, se van a industrialización para la sustitución. Los bienes de capital son los bienes como la maquinaria, la plata, todo eso es bien de capital, el bien que a usted le ayuda a producir, ¿ya? O sea, que le permite producir. Esos son los bienes de capital. Vamos, hay que pregunta por ahí. ¿Ya? Entonces, para que no nos vamos tan lejos. El modelo EASY entonces iba a considerar la concreción del proyecto en dos fases. La primera fase tenía que ver con dar un impulso a la industria liviana, ya, o sea, tecnologías más simples como lo que es textiles, en primero lo que es textiles, que son, por ejemplo, las telas, ya, y los electrodomésticos, porque es una industria más liviana, no es una industria tan pesada. ¿Ya? Y al mismo tiempo, después de eso, de que digamos estuviera cubierto esta primera fase, se iba a pasar a promover industrias que requerían de mayor despliegue tecnológico, ¿ya? Y también inversión de recursos, como la de bienes de capital, por eso me preguntaban, se adelantaron en la lectura del Power. Entonces, los bienes de capital es todo lo que tiene que ver con la maquinaria, es todo lo que me permite a mí producir ciertos digamos, productos, valga la redundancia. Entonces, esa va a ser como la segunda fase. Ahora, esta etapa, o sea, teóricamente, una vez que se cumpliera la segunda etapa, se iba a posibilitar la completa sustitución de importaciones, porque una vez que se cubrieran el mercado liviano y el mercado más duro, se iba a poder, digamos, comprarlo, producir en Chile lo que era para Chile. Entonces, sustituir lo que necesitábamos comprar a los otros países, ¿ya? Al mismo tiempo, el Estado tenía que digamos, incentivar la economía y promover la economía interna, o sea, establecer condiciones de participación de los privados y también regular a los agentes económicos, ¿ya? Entonces, no, los seres humanos no son bienes de capital, es fuerza de trabajo, pero no sé si, no podría decirte que son bienes de capital, ya no. Ya, pero todas estas dudas me las pueden ir anotando para que lo veamos en nuestra última clase, que va a ser la clase de democracia y desarrollo, que tiene que ver con todo este tema económico y, digamos, cómo trabaja. Entonces, ven que me hacen perderme y estamos atrasados y no me puedo perder. Entonces, además el Estado tenía que regular los agentes económicos, tenía que incentivar, digamos, la inversión de los privados y también la participación. Al mismo tiempo, el Estado tenía que tomar roles inversionistas, era propietario y copropietario de empresas e industrias. O sea, el Estado tenía que estar súper presente en lo que es, en lo que era la economía y cómo esta iba a funcionar, cómo se iba a desarrollar este periodo de industrialización, ¿ya? Por lo tanto, ellos tenían que fijar tarifas, aranceles de importación, tenían que buscar, digamos, que se produjera este aumento en los precios de los productos extranjeros. O sea, si yo le subo el precio a los productos extranjeros, la gente se supone que va a preferir comprar los productos chilenos. O sea, ya no va a necesitar, digamos, como del producto importado, sino que va a preferir el producto nacional. Eso es lo que se buscaba principalmente con subir los aranceles y las tarifas a los productos importados, ¿ya? Para que se promoviera, digamos, la compra de los bienes nacionales, ¿ya? Para que sigamos avanzando. Ya, entonces, ¿qué va a pasar? El aparato administrativo de esta época va a ser conocido como un estado de compromiso, porque es un estado que toma participación súper fundamental en lo que es la economía, ¿ya? ¿Qué más? El Estado y, bueno, los privados van a tener como lo positivo, porque va a funcionar en un comienzo el ICI, va a ser porque tanto el Estado como los privados van a concurrir en esta idea, o sea, ellos van a tener como, se va a buscar incentivar este modelo ICI, ¿ya? En un comienzo. ¿Ya? A ver, Pablo ahí pregunta si la industrialización ocurre en algunos sectores. Sí, después vamos a ver que uno de las características, o sea, uno de los aspectos por los que va, digamos, a fracasar el modelo EASY va a ser porque la industrialización no va a ser en todos los sectores, como pregunta Pablo Acevedo, ¿ya? Sino que va a ser como, se va a dejar muy de lado todo lo que tiene que ver con el agro, con el campo, y se va a centrar en lo que es la industria. Eso también va a ser uno de los factores que va a ser, digamos, como negativo,
¿ya? Digamos, para el desarrollo del modelo propiamente tal. Entonces, como les decía yo, el Estado y los privados van a concurrir en esta idea, se va a tomar forma la idea de generar, digamos, la institución pública que asumiera la labor de incentivar la producción interna, ¿ya? Y esa empresa pública va a ser la Corfo, la Corporación de Fomento de la Producción, ¿ya? Que va a tener, digamos, bueno, van a ser en abril de 1939, después del terremoto de Chillán, y se va a originar con 3 grandes objetivos. O sea, van a ser 3 objetivos fundamentales, chiquillos, concéntrense, que van a ser los principales de la Corfo, la Corporación de Fomento de la Producción. En primer lugar, era reconstruir las zonas destruidas por el terremoto de Chillán, digamos que era como el más inmediato. Después se buscaba planificar el desarrollo industrial y productivo de áreas estratégicas. Áreas estratégicas, ¿por qué áreas estratégicas? Porque son áreas que van a permitir, digamos, si se desarrolla la industrialización en esas áreas principales, después, digamos, se puede ir permitiendo como el crecimiento de esta industrialización, pero no puede llegarse a industrializar todo de una. Por eso se va primero a concentrar en esta área estratégica, ¿ya? Y después, que iba a ser la culminación de los 2 puntos anteriores, que era generar un país totalmente industrializado y lo más libre, o sea, y libre lo más posible de lo que era la interdependencia, ¿ya? O sea, de la dependencia de los mercados extranjeros. Por eso, chiquillos, es importante que ustedes entiendan que el ICI, la industrialización para la sustitución de importaciones, buscaba principalmente sustituir eso, ¿ya? La idea de un plan económico que permitiera a Chile no depender tanto de los productos importados de los países extranjeros, sino que consumir y producir acá en Chile, ¿ya? Y eso iba a subsanar la economía, iba a permitir un crecimiento económico, iba a entregar más trabajo. O sea, si creamos más industrias, necesitamos gente que las trabaje, ¿ya? Esto es como, a ver, Siuxi pregunta qué gobierno es esto. Bueno, la creación de la Corfo es en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, pero estamos viendo como un periodo transversal de la economía en lo que es este periodo, ¿ya? Aquí González me pregunta qué opinaba la oposición. Bueno, en realidad durante estos periodos, como ustedes leían, no era como tan fuerte lo que era la oposición, porque en realidad todos trataban de trabajar juntos para sanar la economía. Por eso les decía yo que tanto los privados como el Estado van a concurrir en la idea de la industrialización por la sustitución de importaciones. Ya, o sea, va a ser como un plan nacional en general. ¿Ya? No va a encontrar como tantos inconvenientes ni problemáticas. Entonces, bueno, además de esos 3 objetivos principales que le dijimos de la Corfo, van a estar como el instrumento, o sea, la idea es que la Corfo fuera como el instrumento del Poder Ejecutivo, o sea, el Ejecutivo era el que iba a regular lo que es la Corfo, para controlar el desarrollo industrial, ¿ya? Entonces, por lo tanto, de esta manera se permitía que fuera como el motor expansivo de la economía nacional, a grandes rasgos. ¿Ya? Su financiamiento se lograría a través de gravar en un 10% de impuesto a las exportaciones cupríferas, que tienen que ver con el cobre, eso es cuprífero. Además de eso, de 2 pilares, digamos, perdón, la siderurgia y la electricidad, la Corfo iba a tener como principal el financiamiento de ciertos sectores industriales que eran estratégicos, lo que les decía yo recién, ¿ya? Por lo tanto, la industria del consumo va a sustituir las importaciones, creando en Chile los bienes y servicios que hasta entonces el país importaba, ¿ya? O sea, quiero que esto nos quede súper claro, por eso se va a repetir harto. Por lo tanto, se va a abrir como una nueva etapa económica en Chile que ya no buscaba, y no estaba destinada solamente al comercio exterior, sino que buscaba desarrollar una dinámica en lo que es el mercado interno, ¿ya? Y entonces la acumulación de divisas, que acuérdense que dijimos que era platita, y la intervención en la industrialización interna. Entonces, esto va a ser un modelo económico de desarrollo hacia adentro, ya, de sustitución de importaciones, y se va a ver agotado más o menos a mediados de 1960 porque no se pudo desarrollar esta segunda etapa que buscaba darle como un auge de las exportaciones, ya, además de lograr lo que es la industrialización de Chile, también se buscaba como exportar los bienes que se producían en el país, ¿ya? Pasemos entonces, esa es la pregunta de la semana pasada. Pasemos a nuestro otro, cuando lo encuentre, espérenme, que me cuesta todavía esto. Ya, ahí está. Esto es lo que tendríamos que ver hoy día entonces. Vamos a terminar con lo que es Chile en el mundo entre guerras. Bueno,
Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a producir una inestabilidad del modelo Easy, como les decía yo recién, como se los adelantaba, ¿ya? Que tiene que ver con la reducción del presupuesto fiscal. ¿Por qué? Porque después de que se produzca este ciclo expansivo, que va a ser como a comienzos de los 50, el fisco, o sea, el Estado, no tenía las condiciones como para sostener las altas inversiones que había realizado la década anterior. O sea, se invirtió mucho en la industrialización, pero no se recibió tanto, entonces, por lo tanto, el gobierno fue quedando sin, plata, sin como capital, para poder seguir sosteniendo este modelo. ¿Ya? Por lo tanto, se va a producir una disminución que va a ser notable de todo lo que es el gasto público, principalmente en maquinaria y en tecnología extranjera. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Si no se puede, cubrir esto, se va a producir ¿qué? O sea, toda la gente que había sido contratada para que cubriera las industrias va a tener que ser despedida. ¿Ya? Por lo tanto, se va a producir un despido masivo de todos los trabajadores y al mismo tiempo un aumento en el desempleo. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? El modelo interno, si bien tenía como un aumento de la demanda, no va a lograr, digamos, la exportación de los productos, que es lo que les decía yo recién. Se va a lograr cubrir el mercado interno, pero los productos no van a poder ser exportados porque no van a haber, digamos, como interesados en comprar estos productos. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? El único mercado que iba a estar disponible iba a ser el mercado interno. Y una vez que ya se había, digamos, como cubierto este mercado, no va a haber, no era tan amplio como para absorber la totalidad de la producción. ¿Y qué va a pasar entonces? Se va a producir una sobreproducción porque no habían consumidores suficientes para comprar y, adquirir los productos que producían las empresas. O sea, a mí me preguntan, ni los chilenos, claro, consumieron dentro de lo que podían consumir, pero una vez que el mercado se agotó, ya no tienes a quién venderle. Eso como va a ser lo principal que va a suceder durante este periodo, ¿ya? Al mismo tiempo, entonces, como les decía yo delante, se va a producir esta idea, esto que va a ser como que el crecimiento del sector agrícola no va a crecer a la par con el sector industrial, que me preguntaban delante, no me acuerdo quién me preguntó, que si preguntaban si acaso todos los mercados iban a funcionar, iban a recibir como estas inyecciones, y eso no va a ser así, ya, o sea, el mercado agrícola va a ser como, el sector agrícola va a ser como súper dejado de lado, y mientras que el crecimiento, o sea, el sector industrial va a crecer súper fuerte, ya, fue súper estimulado con aportes públicos y privados, y en cambio al sector agrícola no se le dio como la misma importancia, ni tampoco fue protegido de la misma manera que sí se hizo con el sector industrial, ¿ya? Entonces, además de eso, la demanda urbana por productos agrícolas va a crecer considerablemente. O sea, ustedes saben que los productos agrícolas son fundamentales porque de ahí tenemos todo lo que es la alimentación principalmente, ¿ya? La demanda sí va a existir porque acuérdense que, durante este periodo, como se produce esta industrialización, las ciudades van a crecer masivamente. Se va a producir una gran migración hacia las ciudades, por lo tanto vamos a tener crecimiento de las ciudades y si crecen las ciudades, crece la población. Entonces, como había mucha demanda del sector agrícola y no era capaz, digamos, de cubrir esa demanda, se va a determinar, se va a traducir en que los productos del agro van a ser súper caros, como son escasos, van a subir los precios, que siempre es lo que sucede, mientras más escaso un bien, su valor es más alto. Entonces ya no todos van a poder tener acceso a lo que es el mercado, a lo que son los productos agrícolas. Entonces eso va a producir entonces tenemos sobreproducción en el lado industrial y una baja producción en lo que es el mercado del agro. Entonces todos esos aspectos van a confluir como para que el modelo Easy recaiga en esta inestabilidad, ¿ya? Nos vamos a ir al break, chiquillos. Vamos a quedar entonces con lo que es la pregunta de desafío de este día y vamos a volver rapidito porque estamos un poco cortos de tiempo. La idea es que alcancemos a terminar todo lo que es que lleguemos hasta Salvador Allende hoy día. La próxima clase vamos a ver todo lo que es la dictadura militar y la recuperación de la democracia, y la última clase nos vamos a dedicar a lo que es todo lo que es democracia y desarrollo, las leyes laborales, la constitución y cómo esto funciona.
¿Ya? Entonces vamos a hacer un break muy, muy cortito, en lo que yo los voy a dejar con nuestra clásica pregunta-desafío. Entonces, en los primeros años de la década de 1950 en Chile se va a producir una seria crisis del modelo de la economía abierta hacia adentro, o sea, del modelo EASY. ¿Ya? Se estancó el crecimiento económico y el fenómeno inflacionario alcanzó cifras de 2 dígitos. Entre los efectos económicos, sociales o políticos relacionados con esa crisis podemos mencionar el incremento de la migración interna y A, la expansión de la marginalidad urbana, B, la recuperación de la industria salitrera como fuente de riqueza, C, la disminución de la actividad sindical en los espacios urbanos industriales, D, el mejoramiento de las condiciones de vida en el espacio rural, E, la formación de nuevos partidos políticos marxistas. ¿Ya? Entonces los voy a dejar con esto. Yo voy y vuelvo y nos vemos en un 5 minutos. ¿Sí? Un poquito menos. Voy a tratar de... nos vemos. Queden con esto.
Ya. Entonces, estamos de vuelta en nuestra clase. Vamos a ver rapidito esta pregunta para responderla. Todos dijeron la A. Me dicen por ahí, Franco. Ya. Sí, voy la. Bien, estamos bien. ¿Lo vieron o saben? Sí, ya. Entonces, ¿por qué la expansión de la marginalidad urbana? ¿Ya? Sabemos entonces que además del incremento de la migración interna, ahí mismo está, si se produce este incremento dentro de la migración interna, ¿qué va a pasar? Va a explotar la ciudad, o sea, va a empezar a crecer de manera no planificada. ¿Y qué se va a producir con esto entonces? La expansión de la marginalidad urbana, porque van a llegar muchos sectores, o sea, muchos, digamos, obreros a trabajar, o sea, principalmente son peones que se vienen desde el campo a trabajar como obreros a la ciudad, ya no tienen un lugar al que llegar, por lo tanto empieza a crecer como estos como lugares, digamos, hacia la periferia donde va a vivir la gente, población callampa, ya los campamentos, las tomas de terreno, ¿ya? Y eso entonces va a producir principalmente la expansión de la marginalidad urbana. ¿Ya? Ahora, preguntaban aquí la formación de nuevos partidos políticos marxistas. No, porque los partidos políticos marxistas vienen desde antes, ¿ya? No son como no son... no aparecen en esta época, sino que existían previamente, ¿ya? No sé con cuál otra tenían dudas, que pensaban que podía ser la E, la otra que pensaba que podía ser... Ya, no, voy a ignorar eso. Entonces, no, pero bueno, la E no puede ser por eso. El mejoramiento de las condiciones de vida en el espacio rural tampoco se va a producir. Acuérdense que el espacio rural siempre está súper dejado de lado, ¿ya? Y ¿qué más? La disminución de la actividad sindical en los espacios urbanos industriales. No, la actividad sindical no va a disminuir, sino que todo lo contrario se va a mantener y en algunos casos va a empezar como a aumentar. Y producto de las malas condiciones también que existían para los trabajadores de la industria, ¿ya? ¿Qué más? La recuperación de la industria salitrera con fuente de riquezas, no, o sea, ya está descartado el salitre, está como, o sea, digamos, con la aparición del salitre sintético, es que el salitre como que ya no va a volver a repuntar a lo que había sido. Va a tener unos periodos como de fluctuación económica, pero no va a lograr alcanzar los niveles que tenía previamente, digamos, a los conflictos internacionales, ¿ya? Por lo tanto, sería la alternativa A. ¿Estamos claros? Sí, qué lindo. Ya, entonces vamos a empezar, veamos rapidito lo que es el populismo. Ya. El populismo. Ya, ¿qué va a pasar entonces? Tenemos este periodo este contexto, digamos, como de estancamiento de lo que va a ser el modelo ISI, de industrialización por sustitución de importaciones. Por favor, no se le olvide, por eso se lo repito. ¿Ya? Y tiene que ver con que se van a empezar a masificar las protestas sociales por producto, digamos, de los grandes despidos. O sea, acuérdense, dijimos que producto de la incapacidad del Estado se va a producir una ola masiva de despidos, por lo tanto va a aumentar considerablemente lo que es la cesantía. Chiquillos, concéntrense, ¿ya? No, a ver, Pablo Acevedo pregunta si con ventillo, si toma, es lo mismo. No es lo mismo. Una toma de terreno se va a producir en un terreno que está, digamos, baldío o vacío, y ahí se van a, digamos, levantar como estas viviendas bien precarias, con cartones, con latas, con, digamos, maderas, pero digamos, no construcciones específicas, ¿ya? Los CITES son construcciones que existían previamente, ya, pero que van a ser reutilizadas como se van a tomar espacios, ya, o sea, va a volver mucha gente, va a vivir mucha gente en los CITES, ¿ya? Esa es la diferencia. No sé por qué se pega. Sí, la victoria es una toma de terreno. A ver, lamentablemente por una cuestión de tiempo no vamos a alcanzar a verlo, pero hay un libro súper bueno que pueden leer, pueden consultar, que se llama Tomando su sitio, a los que les interese este tema, ¿ya? Y es de Mario Garcés, el historiador, ¿ya? Así, a quien le interese pueden consultarlo. En Memoria Chilena tiene que estar, así que para que quiera verlo lo puede revisar, ¿ya? Entonces, sigamos con lo que es el populismo.
¿Ya? El gobierno de Gabriel González Videla va a hacer cuestionarios de múltiples sectores, por el mismo hecho de la ley maldita, por el tema también de... chiquillo, no sé por qué se pega, no está nuestro Salvador profe Nico por aquí, así que no sé cómo solucionarlo. Pero bueno, pueden revisar la clase después en YouTube, es como la única solución que les puedo dar, porque yo no puedo mejorar esto, ¿ya? Ya, sí, pero no sé por qué pasa eso. No es mi culpa, es porque el lunes, ¿ya? Siempre pasa esto los lunes, siempre cuando vamos atrasados. Espérame un poquito, voy a tratar de solucionarlo. Ahora sí, ¿me ven? ¿Me ven o no? Actualicen. Sí, actualicen, sí, y ahora volvimos bien, ¿sí? Hice algo y resultó. Ya, actualicen, actualicen, actualicen. Ya, listo, estamos listos. Entonces, volvimos. ¿Sí? Ya, ya, sí, aquí estoy. No, actualicen y estamos listos. Ya, entonces, el populismo. ¿Qué va a pasar? En este contexto de estancamiento del modelo y si la masificación de las protestas producto de los masivos despidos y del aumento del desempleo, el gobierno de Gabriel González Videla además va a ser cuestionado desde múltiples sectores por la cuestión de la ley maldita, por todo el tema de que la economía no estaba, no había crecido, o sea, creció pero había recaído, ¿ya? Entonces, todos estos aspectos van a empezar a producir como cuestionamientos desde diferentes sectores, ¿ya? Bueno, la izquierda lo acusó digamos, de implementar una política insuficiente, del mismo tiempo los sectores de derecha van a condenar que, digamos, que el gobierno no fue capaz de manejar todo el tema de la inflación, no frenó la ola de huelgas, no había podido establecer acuerdos políticos, entonces había mucho, o sea, durante el periodo digamos, de finales del gobierno de Gabriel González Videla se va a producir todo esto que tiene que ver con mucho descontento social y político desde diferentes sectores. ¿Ya? Entonces, después de eso vamos a tener una tercera vertiente de críticas que va a venir de un grupo aglutinado en torno de la figura de Carlos Ibáñez del Campo, que había estado calladito, pero aquí vuelve, ¿ya? Que van a censurar lo que consideraban como la actitud pasiva de los políticos frente a las demandas de la población. O sea, decían que los políticos estaban como cayendo en esta politiquería, preocupados principalmente y, digamos, de los partidos, de los intereses partidistas, en vez de preocuparse de los intereses generales de la nación. ¿Ya? O sea, como que no es nada muy nuevo, pero eso sucedía en la época, digamos, de eso se acusaba a los gobiernos. Entonces va a aparecer la figura de Carlos Ibáñez del Campo dentro del contexto de los populismos latinoamericanos acá en Chile. ¿Ya? Va a ser Carlos Ibáñez del Campo, digamos, como el caudillo populista chileno digamos, por excelencia, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Carlos Ibáñez del Campo va a llegar con una idea digamos, de que él va a ser un candidato de unidad nacional, que está, digamos, sobre la politiquería, sobre los intereses entre los partidos. Por lo tanto, va a llegar como la idea de aglutinar a toda la nación dentro de un solo aspecto, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Va a lograr conectarse con la sensibilidad popular y va a ser considerado como el general de la esperanza, ¿ya? Sí, pues era populista. Entonces, ¿qué va a pasar? Él va a conseguir apoyo en todas las clases sociales y en la mayoría de los sectores políticos por esta idea de unidad nacional, ¿ya? Al mismo tiempo, a pesar de que tiene, digamos, un carácter independiente y ajeno a lo que es em, a ver, no, a ver, sí, Sofi que está como
alterada. Sí, Carlos Ibáñez no pertenecía como a lo que es la aristocracia, recordemos que él es parte de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Entonces las Fuerzas Armadas por lo general aglutinaban a lo que es la clase media, digamos, media un poco burguesa, pero clase media al fin y al cabo, ¿ya? Entonces, como él va a tener, digamos, este carácter independiente que está alejado de las organizaciones políticas tradicionales, así todo el ibañismo, como va a ser denominado, va a ser como... va a tener muy buena llegada a diferentes partidos políticos, por ejemplo el Partido Agrario Laborista, el Partido Socialista Popular. A ver, chiquillos, en esta época los partidos políticos se dividen entre ellos. Del Partido Socialista nacen como tres partidos divididos, o sea, el Partido Socialista Obrero, el Partido Socialista Popular, el Partido Socialista Real. O sea, hay como políticamente es un escenario súper inestable. Por tiempo no vamos a alcanzar a verlo completamente, ¿ya? Pero para que tengan como más o menos una idea, ¿ya? Sí, pues chiquillo, el populismo va a tener, acá en Chile va a ser Carlos Ibáñez, en Argentina es Juan Domingo Perón, ¿ya? Eso es como más o menos la idea. A ver, Franco pregunta qué pasa con el Frente. El Frente Popular, digamos, se va a disolver una vez que Gabriel González Videla va a proscribir al Partido Comunista, porque acuérdense que el partido era parte del Frente Popular. Entonces, una vez que lo sacan, se va a disolver, digamos, este frente y no va a ganar las elecciones por todo un ámbito, digamos, de incredulidad y de inestabilidad política y económica, ¿ya? Entonces, sigamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aparecer la figura de Carlos Ibáñez del Campo como diciendo que todos los políticos eran incapaces de cubrir las necesidades del pueblo en general. Por lo tanto, la figura de él va a tomar harta fuerza. Ya, eso es como lo que yo quiero que les quede súper claro. Va a ser apoyado por el Partido Agrario Laborista, el Partido Socialista Popular, además de diferentes sectores, social cristiano, agrupaciones de centroizquierda, el Partido Femenino Chileno también va a apoyar a lo que es la candidatura de Carlos Ibáñez. Entonces él va a ganar las elecciones en 1952 y es como, a ver, se va a bautizar como el terremoto ibañista porque su candidatura va a derrotar, digamos, como a todo lo que es esta maquinaria electoral que tienen los partidos políticos. O sea, para nadie es como misterio que los partidos políticos funcionan como engranaje, digamos, ¿ya? Por lo tanto, Carlos Ibáñez va a desestabilizar eso, ¿ya? Eh, Sí, pues hablamos que la primera vez de Carlos Ibáñez en el poder, pregunta aquí Fer55, fue una dictadura principalmente, porque fue el candidato único, fue electo porque no había otro candidato que salir, y funcionó como una dictadura, con represión, con un montón de otros aspectos que vimos la clase pasada. La invito a revisar el video en el canal de YouTube de Puntaje Nacional, ¿ya? Entonces, acá, como pregunta Javier, en 1952 es la primera vez que votan las mujeres para una elección presidencial. Ya, por lo tanto, el Partido Femenino Chileno va a presentar como su apoyo también a Carlos Ibáñez. ¿Ya? Él digamos, entonces va a ganar en las elecciones y va a va a romper con toda esta creencia de que se podía llegar al poder solo con el apoyo de las colectividades políticas, porque lo que él hace es llegar como al poder a través del apoyo popular. Ya negociaciones, alianzas, digamos, van a ser como dejadas un poco de lado. ¿Ya? Entonces, llega Carlos Ibáñez con esta idea como más personal, más que político, más que partidista, sino que como una idea más personalista, es más pragmático, ya es más autoritario, típico, digamos, de lo que es el populismo en sí. Ya el populismo es un líder, un caudillo que es muy, tiene mucha llegada con las masas, que es capaz de movilizar al pueblo. Esos son como los aspectos principales del populismo. Ya no está no se encasilla dentro de un partido estabilizado, o sea, de un partido determinado, sino que como que se va a mover. Y todos esos aspectos, digamos, características del populismo, las va a tener Ibáñez durante su propaganda, digamos, para presidente. Por eso es considerado populismo, ¿ya? Sigamos avanzando porque se están pegando en puras leceras.
Entonces, el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, que va a ser entre 1952 y 1958, tiene que ver con las características principales, o sea, las características principales de este gobierno va a ser que, bueno, en primer lugar va a ser un gobierno populista, ¿ya? En segundo lugar, no tiene como una base política incondicional, los gabinetes no van a ser así como de, oh, estos partidos aquí y allá, sino que va a ser como más inestable, se va a mover dentro de los diferentes partidos políticos. Ya, uno de los aspectos va a ser también que Ibáñez va a gobernar principalmente junto con amigos personales y con parientes, ya, porque como él no creía en lo que es los políticos partidistas principalmente, va a gobernar entonces con amigos personales fuera de los partidos políticos fundamentales hasta el momento de la política chilena, ¿ya? Entonces, se van a recibir todos los proyectos de ley, se van a rechazar los proyectos. ¿Por qué? Porque, a ver, aquí es importante, chicos, que entendamos que como Ibáñez no pertenecía a ningún partido político, las personas que estaban en el Congreso, que sí pertenecían a partidos políticos, van a rechazar o van a demorar innecesariamente todos los proyectos que iba a presentar, digamos, durante su administración, ¿ya? Entonces, además va a haber un enfrentamiento permanente y súper tenso entre lo que es el Ejecutivo, que es la figura de Carlos Ibáñez, y el Legislativo, que es la figura del Congreso, ¿ya? Porque principalmente eso, chiquillos, el Ejecutivo, que es Ibáñez, gobierna sin una idea así como de partido detrás, al contrario de lo que sí hace el Legislativo. Por eso se va a producir esta como diferencia tan fundamental entre ellos, ¿ya? ¿Cuál es la idea de hacer eso? ¿Hacer que retrasar los proyectos de ley? Pregunta Fer. O sea, la idea es... Porque la idea es tener el poder. O sea, esto es como, como Juego de Tronos, ¿ya? Usted gana el juego o lo pierde. O sea, usted gana o muere. Y así, como el mismo sistema, ¿ya? Eh, Todos los partidos políticos buscan tener el poder. Ya, o sea, siempre se va a producir así, ¿ya? Como básicamente eso es. Y como Ibáñez no es, digamos, dentro de ninguno, no es parte de ningún partido, por eso va a tener tanta diferencia y o sea, tanto inconveniente entre ellos, ¿ya? Eh, ¿Ya? Como para que no es que... Ya. Entonces, las principales realizaciones del gobierno de Ibáñez van a ser principalmente la creación del Banco del Estado de Chile, ¿ya? Que es fundamental. La fundación de la base Pedro Aguirre Cerda en la Antártica. La Corporación de la Vivienda, aquí es importante, chiquillos, la Corvi se va a crear como respuesta a la toma de campamento, por ejemplo, la San Gregorio, la Victoria, la Horminda, todas estas poblaciones y estos campamentos que van a ir surgiendo, estas tomas de terreno. Por eso se va a crear la Corvi, como para dar una solución. Por eso se crea, digamos, esta corporación de vivienda, para dar una solución a todo lo que es la marginalidad y las, digamos, condiciones en las que se levantaban estas tomas de terreno, ¿ya? ¿Ya? Entonces, como por eso va a aparecer. Después, Instituto de Seguros del Estado, se va a crear la Superintendencia de Educación, Ley Herrera sobre construcción de edificios escolares, que no es la que están pensando ustedes ya. Sí, Sofi pregunta también una solución a la gente que vive en Cité y Cometidos también se busca, o sea, con la Corvi se va a buscar dar una solución a todos los problemas de vivienda que tenía, digamos, en Chile, pero como que o sea, como el principal objetivo de la Corvi va a ser todo esto que tiene que ver con las tomas de terreno, ¿ya? Al mismo tiempo también se va a crear la asignación familiar y el salario mínimo agrícola, se va a crear la fundición de ventanas, departamento del cobre para la comercialización del metal rojo, se va a derogar la ley de defensa del Estado, o sea, de la democracia, por lo tanto ahora se va a volver legal el Partido Comunista. Hasta este momento el Partido Comunista había permanecido ilegal, acuérdense que lo hace Gabriel González Videla, y recién Ibáñez, y tampoco es que Ibáñez lo haga así como muy contento, sino que como que no le queda otra alternativa, ¿ya? Se va a reformar la ley electoral, se va a implementar esto que tiene que ver con la cédula única para impedir todo el cohecho y la violación del secreto a voto. ¿Ya se acuerdan que habíamos dicho que antes, previamente, durante todos los gobiernos, el cohecho va a ser uno de los principales como aspectos negativos que no van a permitir que las elecciones democráticas sean realmente democráticas ni transparentes? ¿Ya? Acuérdense que el cohecho consistía en lo que es la compra de votos. ¿Ya?
Entonces, ahí terminamos con lo que es el periodo como entre guerras. Ya, o sea, ya había terminado la guerra, pero hasta aquí más o menos se marca como con los populismos. ¿Ya? Entonces, después, ahora tenemos que ir rapidito, sí, las transformaciones estructurales que van a ser como en el contexto internacional, que va a ser como en el contexto internacional de lo que es la Revolución Cubana, ya dentro más o menos de finales de 1950 hacia 1958 y durante la década de los 60 y 70 se va a producir todas estas transformaciones, digamos, estructurales en lo que es el país, ¿ya? Entonces, la situación electoral, a ver, en 1958, ¿qué va a pasar? Ya se van a producir estas reformas electorales que habíamos visto recién, ya, y se va a desarrollar como la elección presidencial como con incertidumbre, ya, porque es como que pucha, digamos, se impidió el cohecho, se está trabajando en todo esto, ya. Entonces, ¿qué va a pasar? La izquierda va a presentar dos candidatos, que va a ser el Frente de Acción Popular, que es el FRAP, que va a tener conglomerado y que va a estar compuesto por socialistas y comunistas. Bueno, aquí, a ver, durante este periodo, cuando el Partido Comunista está proscrito por la ley maldita, muchos se van a volver a inscribir como Partido Socialista. Ya, entonces por eso como muchos comunistas antiguos van a pasar a formar parte del Partido Socialista. ¿Ya? Además, otros partidos de izquierda van a nominar a Salvador Allende como candidato a la presidencia, ya en 1958. Además de eso estaba otro candidato que es el sacerdote, o sea, ex sacerdote Antonio Zamorano, que es el cura de Catapilco, pueden haber escuchado por él por ahí, ¿ya? Y que, bueno, hay otras candidaturas, pues la de la Falange Nacional y la del Partido Social Cristiano que apoyaban a Eduardo Frei Montalva, el papá de Eduardo Frei Ruiz Tagle, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Los radicales, bueno, no es tan importante como todo este aspecto que fueron representados por Luis González ya, sino que como lo fundamental es que aquí va a haber como, va a ser casi como que va a salir electo Allende, porque como dice Alberto por ahí, el cura de Catapilco le va a quitar, entre comillas, los votos a Allende. ¿Ya? Entonces se dice que es como una candidatura trucha en realidad, porque es como... O sea, ¿quién era esta persona en realidad? ¿Ya? O sea, se le lleva como con ese objetivo, ¿ya? Me preguntan si la Falange pertenecía al FRAP. No pertenecía al FRAP, era como más de centro, ¿ya? La Falange Nacional es como lo que es el antecesor de la democracia cristiana, ¿ya? O sea, son como lo mismo, más o menos, pero la democracia cristiana es como un sector que se desprende de la Falange Nacional, que eran como menos conservadores, ¿ya? Pero no eran del FRAP. Ya, entonces en esta época eso es como lo fundamental. Ya, o sea, hacia 1958 teníamos como varios candidatos que después van a ser como electos. Ya, bueno, entonces aquí va a resultar electo. Ay, se me fue. Jorge Alessandri, ya, que va a ser electo digamos, con un margen súper estrecho por sobre Salvador Allende, producto de esto del cura de Catapilco, ¿ya? Entonces, en esta elección va a salir electo Jorge Alessandri Rodríguez, que es hijo de Alessandri Palma, ¿ya? O sea, todo esto es como, son todos amigos, todos primos, todos familia, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Se van a dictar varias leyes de efectivo sentido social. Ya se buscaba beneficiar a los mineros y obreros de las labores más pesadas, se buscó revalorizar digamos, las pensiones, los montepíos, se otorgó previsión social a los artistas y choferes de taxi, se va a crear la asociación de ahorro y préstamos y se va a posibilitar entonces la construcción de 150.000 viviendas, ya que no es mucho, pero o sea, es considerable para digamos, esta época. Ya, además de eso, lo que se va a hacer principalmente, Alessandri, a ver, yo quiero que como que nos quede claro, Alessandri va a gobernar en un periodo súper complejo políticamente, o sea, de política como internacional. Ya como yo les dije al principio, este periodo, en los años 60 principalmente, los tenemos como dentro de todo lo que es la Guerra Fría con la Revolución Cubana. Entonces existía como este miedo por parte de Estados Unidos que la izquierda penetrara en lo que es los otros países de Latinoamérica, ¿ya? Entonces, además de eso,
Por eso, como la economía va a ser como bien compleja, ¿ya? Em, Ya, entonces, se va a hacer un control y reducción del proceso inflacionario, ya que no había sido, digamos, bien controlado ni por González Videla, ni por Pedro, ni por Carlos Ibáñez. Se va, digamos, cambiar el peso por el escudo, ya en el ámbito monetario. Se va a pavimentar el camino longitudinal sur desde Santiago hacia Puerto Montt, que es súper fundamental, chiquillo, tiene que ver siempre, tiene que ver con esta idea de conectividad en el país, ¿ya? Eh, de permitir, digamos, que no sea o sea, la comunicación dentro de Chile es compleja, pero con la pavimentación de este camino se busca que sea menos compleja, ¿ya? Se va a reconstruir el sur, ya que había sido devastado por sismos en 1960, ya los que lo hayan visto, digamos, el terremoto de Valdivia fue como, eh, yo creo que es el mayor terremoto del que se tiene registro en la historia de Chile y creo que es el segundo a nivel mundial más o menos, o sea, debería ser el primero, pero porque en esta época no existía como la idea de, o sea, no existía la medición de la escala, ¿ya? Entonces, después del terremoto de Valdivia en 1960 quedó como la embarrada en el sur, o sea, todo se cayó, todo se destruyó, ya, o sea, ese terremoto, chicos, imagínense, nosotros quedamos traumados con un terremoto de 3 minutos, allá duró como 15 minutos, el terremoto de Valdivia en 1960, ya, o sea fue un terremoto tras otro. Por lo tanto, la ciudad quedó destruida, la gran parte del sur quedó destruida considerablemente, ¿ya? O sea, súper terrible, por lo tanto se va a invertir mucha plata en la reconstrucción del sur, ¿ya? ¿Qué más? Se va a decretar, digamos, un decreto con fuerza de ley sobre construcción de viviendas económicas, se va a establecer lo que es la primera ley de reforma agraria, ¿ya? Aquí es importante porque esta, digamos, la aplicación se va a confiar a la Corporación de la Reforma Agraria, que es la CORA, ¿ya? Y que va a ser denominada después la ley del macetero porque en realidad tuvo como poco alcance y muy poca efectividad, ya en comparación con las otras reformas agrarias. Por eso recibe como el ese nombre de ley del macetero, ¿ya? A ver, chiquillos, a ver, mucha gente como que relaciona reforma agraria automáticamente con Salvador Allende. Sí, la reforma agraria empezó con Jorge Alessandri, ya durante este gobierno, pero fue súper poco efectiva en realidad. Después Frei la va a trabajar y también Allende la va a profundizar aún más, ¿ya? Pero empieza con Jorge Alessandri, ¿ya? Como para que no tengamos problemas, pero con Jorge Alessandri, por eso les digo, realmente tiene un alcance súper, o sea, súper bajo, es súper poco efectiva, por eso tiene este nombre de ley del macetero, porque es como un apodo así como mala onda nomás, ¿ya? Porque en realidad no tuvo mucho alcance, por eso se le denomina así. ¿Ya? Además de eso, se construyen más de 1000 escuelas primarias, 40 liceos y 39 establecimientos de enseñanza profesional. O sea, también se va a establecer como una... A ver, chiquillo, aquí la educación es súper importante, es como transversal a los gobiernos, independiente del partido político que sean, del conglomerado político que vayan siendo, ¿ya? La educación es como súper fundamental. Alberto Co pregunta quién nacionalizó el cobre. Allende nacionalizó el cobre, pero lo que pasa es que Frei antes realiza lo que es la chilenización del cobre, ya que yo les dije la clase pasada que no es lo mismo, ¿ya? Eh, Ya, entonces sigamos con eso, después dice como paréntesis. Entonces se va a establecer también, bueno, como le iba diciendo yo, la educación va a ser súper importante para la mayoría de los gobiernos, ya independiente del conglomerado político. Y se establece la televisión bajo el control de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica, ¿ya? Ya. Entonces, ¿qué va a pasar? El Frente Democrático, que es en 1962, está conformado por el Partido Conservador, el Partido Liberal y el Partido Radical. ¿Ya? Ellos buscan como objetivo defender el régimen democrático que consideraban amenazado por el comunismo. O sea, aquí, chiquillo, estamos en 1962, yo quiero que no pierdan eso de vista, ¿ya? La idea
la idea es como frenar, o sea, si estamos en plena revolución cubana, Estados Unidos y los otros países en general tienen como miedo a que funcione toda esta idea de, o sea, a que en Chile penetrara más fuerte lo que era el comunismo. Por eso se van a producir este tipo de, como de alianzas políticas, ¿ya? Eh, entonces, eh, bueno, a ver, después, a ver, ¿qué pasa? Me perdí donde me preguntan varias cosas. Entonces, como se buscaba defender, digamos, al régimen democrático, porque todos creían, oh, el comunismo es una amenaza súper fuerte, eso, como el comunismo era una amenaza súper fuerte visto para a ver, me preguntan si el Partido Liberal se opuso al comunismo. Sí, a ver, chiquillo, el Partido Liberal, para la época que nosotros revisamos de Partido Liberal contra Partido Conservador, que eran como los dos partidos principales, el Partido Liberal era súper progresista, pero estamos en 1960, ya no estamos en 1800 y algo. Ya, o sea, ha pasado casi un siglo. Entonces, el Partido Liberal seguía siendo, era un partido igual completo por aristócrata, igual era súper conservador. Ya no es lo mismo que había sido como en un comienzo, que era como la otra alternativa. ¿Ya? O sea, el Partido Comunista es súper contrario a todos estos partidos, por eso se van a, digamos, como unir en, en lo que es derrotar el comunismo en general, o sea, como principalmente. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos como qué va a pasar entre los... ¿qué pasa con la política entre los años 60 y los años 70? ¿Ya? ¿Cuáles van a ser como los aspectos principales durante, o sea, de la política chilena durante el contexto de lo que es la Guerra Fría, así como propiamente tal, con más fuerza una vez, así como posterior a lo que es la Revolución Cubana? ¿Ya? Los espíritus emprendedores saben que nada es para siempre. Universidad Mayor es la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Entonces, dentro de todo este ambiente de la Revolución Cubana, de lo que es Guerra Fría, ya no sé qué están hablando, chiquillos. Por favor, concéntrense, porque no sé por qué salió aquí Paulo Freire, que es un pedagogo excelente, pero estamos hablando de historia. Entonces, ¿qué pasa? La derecha, que va a ser como uno de los... Vamos a revisar el aspecto político entre los años... Entre este contexto, ¿ya? Principalmente la derecha va a estar... va a estar constituida por lo que es el Partido Conservador y el Partido Liberal. Ya es lo que les decía yo recién. No se queden con la imagen de Partido Liberal de Francisco Bilbao, digamos, de Lastarria, sino que ya es como, ha pasado casi un siglo, pues chiquillos, así como, actualícense. Estamos en los 60, entonces ya no es lo mismo que había sido antes, ¿ya? Entonces, la derecha estaba constituida por el Partido Conservador y el Partido Liberal. A ver, quiero que les quede claro. Acuérdense que cuando hablamos de esto dijimos que la principal diferencia entre un partido y otro era el tema, la importancia que se le daba a la iglesia. ¿Ya? Entonces, aquí ya está como resuelto ese tema. ¿Ya? Tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador, digamos, estaban basados en su apoyo, o sea, su estabilidad electoral en lo que era la votación campesina, como a través del cohecho, ya porque el hacendado, digamos, o sea, el dueño del fondo, compraba los votos de sus trabajadores, ya, porque todos votaban como en el mismo lado. Entonces, si había un voto extraño, era como, oh, pero ¿quién fue? ¿Ya? Entonces, además de eso, tenían como el problema, el Partido Conservador tiene una actitud más tradicional, ya que es lo que yo le estoy diciendo ahora. El Partido Liberal tiene una actitud más flexible, ya eso va a ser como la principal diferencia entre uno y otro, pero ambos partidos van a conformar lo que es la derecha chilena durante los 60 y los 70, ¿ya? Aquí está, ambos habían nacido con tendencias opuestas, principalmente lo que tenía que ver con la religión, pero cada vez tenían como más coincidencias doctrinarias, ¿ya? Porque habían, digamos, como descendido electoralmente, digamos, por separado, por eso digamos, como que se van a fusionar en el año 66 y van a dar origen a lo que es el Partido Nacional,
ya que va a ser como uno de los partidos más importantes de lo que es la derecha chilena, ¿ya? La izquierda la vamos a tener entonces constituida por lo que es el Partido Comunista y el Partido Socialista, ya que son fundados en 1922 y 1933 respectivamente. O sea, el Partido Comunista se llama Partido Comunista en 1922, ya lo vimos la clase pasada o antepasada. ¿Qué va a pasar? Se va a movilizar vastas capas populares. ¿Por qué? Porque la izquierda buscaba este proyecto de transformación a largo plazo, digamos, por etapas y de inserción en la sociedad política. Acuérdense que lo fundamental de la izquierda, tanto del Partido Comunista como del Partido Socialista, es entregar el poder a los mismos trabajadores, ¿ya? Y desde los trabajadores van a hacer, digamos, como esta revolución social durante la época. Ya las relaciones entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, si bien tenían como elementos de contradicción, igual se colaboraban mutuamente de manera estrecha, ¿ya? Se va a conformar entonces el Frente Popular entre 1938 y 1941, ¿se acuerdan que lo vimos? Después se va a formar lo que es el FRAP, que es el Frente de Acción Popular Unitaria, y en 1964 se va a postular de nuevo lo que es la candidatura de Salvador Allende. Ya acuérdense que primero fue en 1958, después ahora en 1964 se va a presentar y posteriormente después para las elecciones, ¿ya? En las que hay en de 1970 donde Allende sale victorioso y electo como presidente, ¿ya? Entonces, ambos partidos tenían una amplia organización y capacidad de movilización en la calle, tíos, de la gente, de los sectores obreros y populares, ya de los trabajadores. Entonces se va a crear como la Confederación de Trabajadores de Chile, que es la CTT, en 1936, y después, digamos, como va a reemplazar de cierta forma lo que era la FOCH, la Federación Obrera de Chile, ¿ya? Para que sigamos, eso es lo que es, digamos, eso va a ser como la izquierda fundamental. Ya. Entonces, en 1955 se va a crear la Central Única de Trabajadores, que es la CUT, y va a tener en su fila a la mayoría de los trabajadores organizados del país, ¿ya? Después, en 1969, un grupo demócrata cristiano que era más izquierdista, se van a... ay, chiquillos, no sé cuál es... no sé de qué están hablando y me pierden, como que me colapsan. ¿Cómo las diferencias dentro de la izquierda? Es que, a ver, existen diferencias dentro de lo que es el Partido Comunista y el Partido Socialista, diferencias como principales que tienen que ver más con de qué forma, digamos, se llega al poder, ¿ya? Cada uno tiene como, esas diferencias van a ser como las principales, ¿ya? Pero en general van a coincidir bastante, por eso les digo yo, van a coincidir mucho en este conglomerado político que después va a llevar a Salvador Allende a la presidencia, ¿ya? Entonces, después, retomando, un grupo de demócratas cristianos, pero que son como más de tendencia más izquierdista, se van a juntar en lo que es el MAPU, que es el Movimiento de Acción Popular Unitario, ¿ya? A ver, el anarquismo, porque no sé por qué me preguntan estas cosas. El anarquismo, chiquillos, tiene que ver, o sea, el anarquismo no rechaza todo lo que son esta unión de partido político, porque el anarquismo busca no tener ningún orden impuesto frente a la sociedad, o sea, que el pueblo no se vea, digamos, determinado por un orden establecido. Por eso el anarquismo no puede ser un partido político ni confluir en un partido político, ¿ya? Porque el anarquismo busca la liberación del ser humano a través de la liberación de todos los mecanismos que lo oprimen, y uno de esos mecanismos opresores son considerados los partidos políticos. Por eso no van a ser parte del Estado, ¿ya? No sé si queda claro. Ya. Entonces, no sé si queda claro. Entonces, después de eso se va a crear la Unidad Popular en 1970, que va a traer como la candidatura de Salvador Allende, y él va a ser finalmente electo durante ese periodo. Ya. Después, un grupo de militantes va a abandonar lo que es la DC y va a formar un nuevo partido que va a ser la Izquierda Cristiana, ¿ya?
El centro entonces va a estar representado generalmente por como los que, como decíamos por ahí, que no son ni chicha ni limonada, sino que no son de izquierda, no son de derecha, pero se mantienen dentro, digamos, del espectro político. ¿Ya? Va a estar constituido principalmente por lo que es el Partido Radical, ¿ya? Pero que va, digamos, va a ir teniendo como transformaciones. En un comienzo digamos, va a tener mucha fuerza, va a ser como el partido más importante. Acuérdense que durante el Frente Popular el Partido Radical es el partido que más votantes lleva hacia las urnas, ya que más convocatoria tiene. Entonces, después de eso va a empezar a desgastarse a través como de un proceso de derechización que básicamente empieza con lo que es Gabriel González Videla al proscribir al Partido Comunista. ¿Ya? Entonces como que el Partido Radical, de pasar de ser un partido, va a empezar como a derechizarse, a inclinarse hacia la izquierda, ¿ya? Y después se va como a dividir. Acuérdense que yo les dije que en esta época hay una ensalada entre los partidos políticos, ¿ya? Se va a dividir en lo que es Partido Radical, el Partido Radical Democrático y el Partido Radical Doctrinario, ¿ya? Entonces eso básicamente el centro va a estar conformado por lo que es el Partido Liberal. Ahora, en el gobierno de Jorge Alessandri se va a organizar un nuevo partido que va a ser el Partido Democrático Nacional, ya que es el PADENA. Es como una especie de continuación de lo que es el Partido Demócrata y después va a desaparecer en lo que son las elecciones de 1969. Por eso le digo, aquí es como políticamente hay muchos partidos, se separan los partidos, se juntan los partidos, se dividen, se hacen amigos unos con el otro. Es súper complejo, ¿ya? Y no alcanzaríamos como a ver todo este aspecto en el acotado tiempo que tenemos en adelante, ¿ya? Por eso lo estamos viendo así como súper resumido. Del mismo modo, tenemos al Partido Agrario Laborista. Acuérdense que ¿se acuerdan que apoyaba a Carlos Ibáñez durante su candidatura para presidente durante su segundo gobierno? Que había nacido entre la fusión del Partido Agrario y la Alianza Popular Libertadora, ¿ya? Y también va a extinguirse después en 1957, ¿ya? El socialismo entonces va a aparecer y va a ser como visualizado como un futuro inmediato, ya digamos que tenía que pasar, o sea, para llegar al socialismo se tenía que pasar por una etapa previa que tenía que ver con una revolución de la democracia burguesa, ya, y para la derecha el Partido Socialista entonces es como un peligro inmediato porque es el partido que o sea, que pretendía eh, terminar con todo lo que es la ya me desconcentran. El Partido Socialista pretendía terminar con lo que era como la política como se conocía hasta el momento, ¿ya? Por eso va a ser como considerado un problema por parte de la derecha y van a presentarse como oposición súper fuerte a lo que es todos los partidos socialistas y los partidos de izquierda, ¿ya? Entonces, después tenemos el gobierno de Eduardo Frei Montalva, que es el papá de Eduardo Frei Ruiz Tagle, ya les dije. Y él va a ganar con una mayoría absoluta en 1964 porque él va a tener como esta idea del gobierno de la revolución en libertad, ¿ya? Que era como su lema principal del gobierno. Entonces, en 1967 se va a realizar o sea, hasta 1967, lo que va a hacer Frei Montalva es desarrollarse como un gobierno moderado, ¿ya? Que era de centro, o sea, de centro, era parte de los partidos que no eran ni de derecha ni de izquierda, y digamos, principalmente apoyaba lo que es a la clase media, ¿ya? Pero como era de centro, el gobierno de Frei Montalva va a ser criticado desde la derecha y también desde la izquierda. O sea, como que ninguno de los dos sectores se va a sentir como identificado ni va a sentir que lo que Frei Montalva está haciendo realmente es como, digamos, tan positivo. Después lo que va a pasar es que Frei Montalva va a gobernar con un partido único, va a cuidar así como mucho, va a buscar no alterar lo que son las relaciones de fuerza para no alarmar a los grupos económicos nacionales y extranjeros, ya porque los grupos económicos, tanto nacionales como los extranjeros, o sea, el grupo económico son los que movilizan todo el aparataje político social. Entonces, si Frei Montalva quería, digamos, como gobernar de manera más tranquila, no podía inmiscuirse mucho en ninguno de esos aspectos,
¿ya? Bueno, a Frei Montalva lo asesinan también, o sea, se sigue investigando, pero se cree que fue asesinato a través de Gambostaz, ¿ya? Pero es posterior, también como parte de la, la derecha, ¿ya? La derecha fue quien se supone que asesinó a Frei Montalva. Entonces, dentro de las principales obras, sí, con el gas mostaza, como dice Fer por ahí. Las principales obras del gobierno de Frei va a ser que se va a crear la Oficina de Planificación Nacional, que es la ODEPLAN, como un instrumento técnico y de asistencia al gobierno. Chiquillos, por favor, concéntrense. En realidad, si no van a hacer ningún aporte, mejor quédense callados. ¿Ya? O sea, yo trabajo súper bien con la gente que está preguntando cosas positivas, pero el resto ya como mejor cállese. O sea, hablen cuando sus palabras son más dulces que el silencio. Entonces, después se va a crear el Ministerio de Vivienda, ya se va a construir numerosas escuelas primarias y al mismo tiempo se va a plantear, digamos, esta reforma educacional en 1966 que establece séptimo y octavo básico, ya como que se crean estos cursos entre comillas. Se va a pavimentar la carretera norte, ya estaba pavimentada la carretera sur, se va a pavimentar lo que es la carretera norte. Se va a construir el túnel de Los Prados, se va a construir el aeropuerto Pudahuel, Balmaceda, el Tempoal. Además, se va a iniciar lo que son las obras del Metro de Santiago. Se va a producir como esta chilenización del cobre, que no la confundan con la nacionalización. La chilenización del cobre, como les he explicado en otras ocasiones, buscaba pasar la empresa extractoras de cobre a manos chilenas. Por eso es chilenización del cobre. ¿Ya? Digamos como sacarlo de los capitales extranjeros. Se reabren las relaciones con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Se va a promover, digamos, la creación de juntas de vecinos y los centros de madre como para que el pueblo pueda actuar de manera más, tenga, digamos, más participación. Y se va a profundizar la reforma agraria que había empezado con Jorge Alessandri. ¿Ya? Frei, digamos, como que la va a llevar un paso más allá, también va a trabajar en ella, pero va a ser como un paso más allá de lo que había sido la ley de Macetero de Alessandro Rodríguez. Entonces, en 1969 vamos a tener la ruptura de la democracia cristiana, se va a radicalizar aún más el sistema político y se van a alejar o sea, la izquierda se va a alejar aún más de lo que es la democracia cristiana. ¿Ya? Los últimos años de la administración de Frei son como gran agitación social y se van a hacer muchas huelgas, muchos paros, muchos movimientos estudiantiles, se va a crear una reforma universitaria, entonces se va a empezar a tomar aún más terreno y predios y las fuerzas de izquierda se van a agrupar en lo que es la Unidad Popular. No alcanzamos a ver la Unidad Popular hoy día, pero nos queda poquito, lo terminamos la próxima clase. Así que hasta aquí llegamos, pues, chiquillos. Nos vemos entonces el próximo lunes para terminar lo que es la UP, el gobierno de Allende. Nos vamos con dictadura y después recuperación de la democracia. Nos vemos entonces. Cuídense y por favor concéntrense. Chau.